¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de los más de 35,000 hispanos que han sido deportados solo este año? O todos los días uno escucha en las noticias de las familias que están siendo separadas por causa de esta situación, ya sea que los niños se quedan aquí, o parte de la familia se va, parte de la familia se queda. Uno ve en la televisión las múltiples redadas que hacen en varias partes de esta nación. En las noticias se llega a mencionar que en diferentes partes de la nación se están aprobando leyes que niegan al indocumentado trabajo, o rentar casa, o educación pública, y hasta el uso de servicios públicos que le quieren negar al indocumentado. Entonces el mensaje de hoy es: ¿qué dice Dios acerca de inmigración? ¿Qué dice Dios acerca de inmigración? Si usted tiene ahí su boletín, en el boletín ahí tenemos escrito lo que son los versículos que vamos a usar, los 3 puntos y los versículos que vamos a usar en esta predicación. Ahora, este mensaje no tiene como propósito resolver los problemas de inmigración, pero sí nos va a servir como una guía espiritual, para saber qué papel me corresponde a mí como cristiano, qué papel me corresponde a mí, qué debo hacer yo en esta situación de inmigración. Y recomendamos que los hermanos que ya han pasado por una tormenta de papeles y que ahora ya son residentes o ciudadanos, que ayuden, ¿verdad?, y aconsejen a los hermanos que todavía están buscando su legalidad. Entonces usted ya pasó por eso, ¿verdad? Usted ya pasó tantos años para arreglar sus documentos, sus papeles, y ahora ya está bien. Entonces sí, sería muy bueno, ¿verdad?, muy recomendable y muy justo que ustedes también ayuden a otros. ¿Amén? Amén. Amén. El primer punto es: ¿qué debe hacer el extranjero? Pues si uno es el extranjero, ¿verdad?, si uno es el que está aquí como extranjero, ¿qué debe hacer el extranjero? Vamos primeramente a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Para esto, este versículo, por supuesto, no nada más aplica al extranjero, sino también aplica al ciudadano. Pero esto aplica simplemente a todas partes del mundo, no nada más aquí en Estados Unidos. Pero en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, y todo depende en qué país vive. Si vive en México, las cosas de México. Si vive en Estados Unidos, lo que diga Estados Unidos. Si vive en Guatemala, de Guatemala. En Canadá, Europa. Entonces Romanos 13, 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios no quiere que haya anarquía en este mundo, sino que si haya gobiernos en las sociedades. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y luego fíjense cómo le dice a los que están en autoridad, versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no nada más por temor, sino también por causa de la conciencia, porque uno quiere ser bueno, ¿verdad? Versículo 6: pues por esto pagáis también tributos, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, no importa en qué país usted está, usted tiene que respetar entonces las leyes de ese país. Las leyes en todos los países hay una razón por la cual se pusieron ciertas leyes. O sea, siempre vamos a decir que hay un problema y se trata de solventar el problema. Pero dicen los policías: pero entonces, ¿cómo vas a solventar el problema si no hay ninguna ley?
que evite, ¿verdad?, cierto problema. Entonces se escriben las leyes para que esos problemas ya no existan en el futuro. Y así de vez en cuando se van creando nuevas leyes, nuevas reglas en cualquier país, eso pasa. Es para evitar, ¿verdad?, que cosas malas sucedan. Ahora, hablando acerca de eso y cómo tenemos que someternos a las autoridades superiores, acuérdense que cuando Pablo está escribiendo esto, el que estaba ahí enfrente, ¿verdad?, era Nerón. Al principio Nerón era muy bueno, pero ya después como que se alocó, empezó a hacer cosas muy malas. Pero entonces lo importante es uno siempre tratar de estar, según las autoridades superiores, ser un buen ciudadano. Había una vez una americana que decía: yo conozco una pareja, yo conozco una familia, son hispanos, pero no tienen documentos, dice, son muy buenos, nada más que no son ciudadanos. Entonces yo le dije: es que son buenos no ciudadanos. Entonces, así como hay que ser buenos ciudadanos, pues también existen los que son buenos, pero todavía no son ciudadanos. Hablando de eso, de cómo tenemos que sujetarnos, yo quiero decirles de un hermano que yo admiro bastante, en cuanto él tiene muchos conocimientos en cuanto a la Biblia, y él la defiende a capa y espada y todo eso. Pero lo malo es de que él se dejó guiar por unas personas que le decían cosas muy raras en cuanto a cosas de Estados Unidos, en contra de Estados Unidos. Entonces él no pagaba impuestos. Y se veían como ahí en lo que acabamos de leer menciona: al que impuestos, hay que pagar nuestros impuestos, no tratar de andar engañando, pensando, no, yo no tengo que pagar impuestos. Bueno, en el caso de este hermano, este es americano, son buenos, ¿verdad? Y el pelito así lisito, ¿verdad? Y ojo azul, ¿verdad? Y, o sea, pero gringo, ¿verdad? Más gringo no se puede. Pero la mera hora, él como tenía ciertas referencias que supuestamente pues, no hay que pagar impuestos y cosas así, ¿verdad? A la mera hora, apenas verano, él tenía un ministerio pero fabuloso, muy bonito. Pero a la mera hora, verano, lo echaron a la cárcel. ¿Por qué? Por evasión de impuestos. A la mera hora, no sé si son como 250,000 que tiene que pagar. Más aparte de eso, 10 años de condena. 10 años. Y estamos hablando de un gringo, o sea, de un americano. De uno legal, legal en el sentido de que es americano, ciudadano. Pero simplemente por hacer eso, por dejándose influir por cosas que no eran correctas. Y la Biblia dice: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así como hay que dar a Dios, así también hay que dar a César, que dar a entender los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, si les quiero decir, como hasta un americano y todo puede ir a la cárcel y todo eso simplemente porque no está haciendo algo que es correcto. Entonces, lamentablemente, él se dejó influenciar por otras personas, y a la mera hora él actuó según esa influencia, fue su convicción, la hizo su propia convicción y no pagó impuestos por quién sabe cuánto tiempo, y le quitaron sus cosas, sus posesiones, ¿no? O sea, fue de lo peor. Y a la mera hora 10 años de condena, aparte de que tiene que pagar los impuestos. Entonces, que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Que nos estemos bien como ciudadanos o no ciudadanos, ya vamos a tratar de hacer las cosas bien. Ahora, en Éxodo 12:49 dice: la misma ley será para el natural, viene siendo el ciudadano, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Para esto son los mandamientos que le están diciendo al pueblo de Israel, pero lo vamos a aplicar para el día de hoy. O sea, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quiénes son los que deben seguir las leyes? ¿Los que son de aquí o los que son de otro país? Todos, ¿verdad? Y hay muchos que lamentablemente llegan a este país, porque siempre se promueve este país como un lugar donde uno es libre, ¿no? Aquí hay libertad y freedom y todo eso. Y llegan, ¿verdad? Y hacen así lo que sea, un despapalle, como dicen unos. A la mera hora no están siguiendo las leyes. Es que aquí yo soy libre y todo. Libre, al bote, ¿verdad? O sea, como que no comprenden. O sea, ¿cómo es posible que te pongas a hacer aquí cosas que están en contra de la ley? ¿Sabes qué son? Pero porque tienen la mala idea, es que aquí soy libre, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Aquí también hay una autoridad a quien sujetarse. Esto es muy importante, ¿verdad? Tanto para el natural como para el extranjero, ¿verdad? Los dos.
tienen que hacer lo mismo, la misma ley será para ambos, está diciendo Dios eso. Y luego si nos vamos a Levítico capítulo 24, 22, Levítico 24, 22, vuelve a repetir eso. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y es que ahí cuando estaba dando esos mandamientos Dios al pueblo de Israel, entre ellos había muchos que eran extranjeros. Entonces Dios simplemente le dice, mira, la ley, o sea, las instrucciones que yo estoy dando, los estatutos, las reglas, es para los dos. O sea, si es que van a estar viviendo aquí, si es que van a estar viviendo aquí, por eso aquí en el de Éxodo 12:49 dice que habitaré entre vosotros. Entonces es como una persona, bueno, si quiere habitar entre los habitantes de Estados Unidos, entonces todos nosotros nos tenemos que sujetar a las leyes de Estados Unidos, porque estamos viviendo aquí. Así como en el caso de los que querían vivir en el pueblo de Israel, era una ley para todos, no importa si eres israelita o si eres extranjero. Yendo al segundo punto, ¿qué debo hacer o qué debe hacer el natural? Ya vimos, el que es, ¿verdad?, extranjero, el que anda aquí de inmigrante, lo que se les dice es, traten de seguir la ley, traten de lo más posible. Si eres indocumentado, trata de tener documentos, ¿verdad?, en lo que más se pueda, siempre trata de hacerte legal. Una licencia de manejo, de repente un permiso de trabajo, de repente que no, que la residencia. Y si usted es residente, pues una vez consiga la ciudadanía, ¿verdad?, si ya llegó a ese año que usted puede obtener la ciudadanía. Entonces siempre trate lo más que se pueda, hacer lo más legal posible. No esté esperando a que Washington arregle las cosas, ¿sí me explico? O sea, no espere a Washington, o sea, usted haga lo que usted tiene que hacer en lo que usted tiene ahorita en sus manos. Muy importante. Ahora, entonces, ¿qué debe hacer el natural? ¿Qué de la persona que vive en este país? Vamos a decir que todos nosotros, nada más imagínense, y tal vez algunos de ustedes, como los más chiquitos, tal vez sí sea cierto, vamos a decir que todos nosotros nacimos aquí. Me da cuenta que usted nació en el Washington Hospital. Usted nació ahí en el Holy Cross. Usted es americano. Y es más, ni siquiera se ve como usted se ve ahorita. Güerito se ve, ¿verdad? Ojo azul, ¿verdad? Bien atractivo y hace cuenta. Entonces imagínese que usted es una persona de esas. Imagínese que usted es un gringo, y nomás, así como en México dice, yo soy más mexicano que los nopales, dicen unos. Entonces aquí, ¿verdad?, vamos a decir, usted es más gringo que McDonald's. Entonces imagínese que usted es americano. Usted nació aquí y sus raíces son americanas. O sea, no tiene ni siquiera padres hispanos, son americanos. ¿Qué sentiría usted que de repente ve que su país se está inundando de personas de otros países? ¿Cómo se sentiría usted? Usted es gringo, güero, acuérdese, y de repente vienen de otros países. Y sí, muchos vienen y están legales, ¿verdad? Y tuvieron vinieron todo bien, pero hay otros que no, ¿verdad? Que a la mera hora se saltaron la barda, que a la mera hora se vinieron de mojados, que a la mera hora los trajo el coyote. ¿Y sí me explico? O sea, todo eso. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? Usted bien gringo, bien güero y todo. Y lo están invadiendo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Enojado, enojado. Entonces, hay unos que dicen, es que, por ejemplo, vamos a hacerlo de otra manera. Pues supongamos que usted está en su casa y alguien le toca la puerta. Así, que se escuche, ¿verdad? Se le toca, déjeme entrar. Es que le estoy pasando mal, por favor, déjeme entrar. Y uno dice, igual, capaz de que es un viejo, ¿verdad? O eso es de alguien que va a hacer daño, no sé, ¿verdad? Y luego, bueno, déjame averiguar, ¿qué pasó? Y luego, no, que fíjese, es mi vecino, pásale. O tal vez, no, usted es extraño, no lo dejo entrar, ¿verdad? Por más que me fregue, yo no lo dejo entrar. Entonces, ¿qué pasa? A la mera hora, ¿tendrá derecho o no derecho el dueño de la casa a decir quién entra o quién no entra a la casa? Pues sí, ¿verdad? Pero si uno lo aplica eso a una nación, ¿verdad? Oye, ¿que acaso yo no tengo derecho de decir quién entra y quién no entra en la nación? Pues sí. Entonces ahorita no me los puse para que ustedes se pusieran los zapatos de los americanos, que ustedes se pusieran los
zapatos de qué se siente, ¿verdad? Pero también, bueno, ustedes tienen el chiste que tenga aquí en el boletín, ¿no? ¿Sí lo vieron el cómic? Entonces ahí está, bueno, está en inglés, pero yo pensaba que ustedes podrían aprender a ese. Dice, the first illegal immigrants, los primeros inmigrantes ilegales, dice. Entonces estos sí saben quiénes son, ¿no? Fíjense, los pilgrims, los que colonizaron aquí. Y aquí están los indios, los nacidos aquí, o sea, antes de que viniera Cristóbal Colón y todo eso. Entonces él le dice, no green cards, no visas, lo siento, pero creo que van a necesitar una identificación, ¿verdad? Entonces es como uno dice, así como hay unos que cantan, ¿verdad? Todos somos piratas. ¿Han escuchado eso? Hay uno que canta diciendo, todos somos piratas. Bueno, haz de cuenta que uno cantaría, todos somos ilegales, todos somos inmigrantes, porque al final de cuentas los que venían de Europa y todo eso. Pero entonces, una vez que yo sí quería concientizarles a ustedes que se pusieran dentro de los zapatos de un americano nacido aquí y toda la cosa, y pues se sentía, oye, si es cierto, me siento violado, que entren sin que yo les haya permitido, sin que yo les haya. Entonces, con ese pensamiento, bueno, ¿qué debe hacer el natural? Pues vamos a decir que usted sí es americano, vamos a decir que usted sí nació aquí. Entonces estamos viendo el otro lado de la moneda, ¿se fijan? Primero, si yo soy el extranjero, si yo soy ilegal, yo soy un inmigrante, ¿qué debo hacer? No, pues tienes que obedecer las leyes. Si yo soy el que yo ya estaba aquí, el que yo soy natural, así se le llama en la Biblia, natural. ¿Qué es lo que debo hacer? Éxodo 22:21. Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Que se digan, ¿cómo es? O sea, si usted es el americano, usted no tiene que andar engañando ni angustiando al que viene de otra nación. Pues esto le explicaba a Dios a Israel, ¿verdad? Mira, ahí hay personas de ahí, tú no andas angustiándolas, son personas extranjeros y tienen que obedecer las leyes y todo eso que yo les pongo, los estatutos, pero no los andes angustiando ni a los extranjeros. ¿Cuántos de ustedes conocen por lo menos a un inmigrante que lo han estafado? ¿Cuántos de ustedes conocen por lo menos a un inmigrante que lo han estafado? Pueden levantar la mano. No estoy diciendo que son ustedes, pero estoy diciendo que, o sea, ¿cuántos de nosotros? Sí, o sea, todos nosotros hemos conocido de engaños, de estafas, de quitar el dinero y todo eso al inmigrante. Se le quita de repente el dinero, de repente le quitan los ahorros, de repente le hacen un fraude. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado acerca de los abogados? Yo te arreglo los papeles, yo te arreglo y a la mera se va. Sí, te arregló los papeles, pero ya te quité todos los billetes que tenían, ¿verdad? A la mera hora no arregla nada y se fueron con $3,000, $4,000, ¿verdad? Y no sé ya cuántas otras cosas, ¿no? De empleos y todo eso que a la mera hora no pagan lo que dijeron que iban a pagar. Entonces, delante de Dios, ellos son culpables de tratar así al inmigrante. Entonces aquí dice al extranjero, no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Eso, por supuesto, estamos hablando de una cita que le está hablando a los israelitas, porque los israelitas ¿dónde estaban? Antes de que los sacara Moisés, en Egipto. ¿Y cómo les fue en Egipto? Cuando después el rey faraón que conocía a José falleció, ¿cómo los trataron después los otros faraones? Muy mal, como esclavos. ¿Cuántos han escuchado ustedes o no de inmigrantes que están como esclavizados? Están como esclavos en lugares de empleo donde nada más andan matándolo para sacarle lo más que se pueda. Entonces es muy importante, y por eso él le decía a los israelitas, tú sabes lo que se siente estar así, no lo hagas tú. Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. O sea, ustedes saben, le está diciendo a los israelitas, ustedes saben lo que se siente ser extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Versículo 12 del Éxodo 23. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno
tome refrigerio el hijo de tu sierva, ¿y qué? Y él es extranjero. Entonces así todo, ya no podía decir los israelitas, bueno, este es extranjero, no tiene que andar haciendo eso que el día sábado, que a la media hora lo voy a poner a trabajar. No, todos requieren un día de descanso, por lo menos un día de descanso. Entonces es muy importante. Ahora, ¿cuántos jefes no son bien negreros con sus empleados? ¿Cuántos no son bien negreros? ¿Sí saben lo que es negrero, no? Así dicen en México, cuando los tratan bien mal y a la mera hora como si fueran esclavos, ¿no? Y lo peor de todo, fíjense lo que les voy a decir, es cuando esos jefes son hispanos. ¿Sí me explico? O sea, qué peor es cuando el negrero es una persona que, como dice aquí, vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. En el versículo 9. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que se convierten en jefes, son jefes de algo, una fábrica o lo que sea, y tratan bien mal al inmigrante, siendo que él una vez fue inmigrante? Una vez él estaba en los zapatos de la mera hora, él los trata bien mal. Entonces, eso está súper mal, hermanos. Cuando nacen, entonces, delante de Dios, los que se comportan así con los ajenos están mal. Fíjense lo que dice Deuteronomio 24, 14 y 15. Ahí en sus boletines se ve un 33 y 34, borren eso. Está el mal número. 33 y 34 ahí borren en sus boletines. Pero vamos a Deuteronomio 24, 14 y 15. Deuteronomio 24, 14 y 15. Fíjense estos versículos. Dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Sí se fijan cómo todo esto se puede aplicar muy bien al día de hoy? La situación de migración. Pero es como uno no debe andar oprimiendo. Mira, esos que están, los extranjeros que están habitando dentro de tu tierra, dentro de tus ciudades. Versículo ahí mismo continuando, después del punto C: en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Ahora yo entiendo que hay unos el día de hoy, o sea, lo hacen por día y les pagan al día. Hay otros que tal vez serán 7 días, en 7 días, en el fin de semana te pago, ¿verdad? Otros serán quincena, o sea, eso lo sabemos. La cosa es de que según como era el contrato, según como se había dicho que me ibas a pagar y cuánto me ibas a pagar, eso es lo que se debe pagar. Y nada de que de repente se te pase un día o algo así. No. O sea, tienes que ser justo, no importa que sea extranjero. Entonces dice: en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Fíjense lo que dice aquí: para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Me explico? O sea, hasta la persona extranjera puede clamar a Dios y decir: mira, Señor, la injusticia que me están haciendo. Porque no importa que si eres de aquí o si eres de acá, eso no justifica el hecho de que uno trate mal. ¿Me explico? Que uno trate mal, que uno sea injusto con la otra persona. No importa de dónde venga la otra persona, porque esa persona puede clamar contra ti y va a ser pecado contra ti. Entonces es muy importante. Entonces, ¿a cuántos de ustedes, ya estoy hablando de ustedes, a cuántos de ustedes sus jefes les han llegado a robar de su justo salario? ¿Cuántos? Hasta a ver si me da permiso Jenny. A Jenny le pasó, no le voy a decir pero hasta a Jenny le pasó. O sea que ella no sé cuántos, ya se fueron 2 semanas o quién sabe cuántas semanas que prácticamente trabajó gratis. O sea, ponen que le iban a pagar y todo eso, y la mejor pues le pasó. Pero eso sí, no le pasa 2 veces. No le pasa 2 veces. Pero sí, o sea, entonces es muy importante que sí tengan contratos, que estén bien establecidos los contratos, de tal manera que el jefe tenga que dar cuenta si es que no hace las cosas bien. Entonces es muy bueno contratos por escrito, ¿ok? Contratos por escrito. Eso realmente debe de ser. Eso de contratos hablados, así fácilmente el jefe se hace el desentendido y todo eso. Pero no, que
que sean contratos por escrito. Contratos por escrito. Es muy importante. Entonces entonces como le decía, a Jenny no le pasa 2 veces. Entonces igualmente de que a ustedes no les pase 2 veces, sino que sí exijan. Eso es un derecho de ustedes. Pero si nos vamos a Deuteronomio 24, 19 al 22, versículo 19 al 22, dice: cuando ciegues tu mies en tu campo. Otra vez, esto le está diciendo al natural. En este caso era el israelita, vamos a decir que en el caso de ahorita sería si uno es americano, ¿verdad? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será, ¿qué dice ahí? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. O sea, la mera uno decía, ay, sacando de acá, que todo esto para mí, todo esto para mí, y todo centavito, y aquí para mí. Entonces en este caso por supuesto era cuando estaban cosechando, ¿no? Y de repente, ay, como que se me pasó esa lomita, o se me pasó esa, déjalo para el pobre, déjalo para el extranjero, déjalo. Y Dios te va a bendecir, es lo que dice este versículo, Dios te va a bendecir la obra de tus manos. Cuando sacudas los olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando bendices tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Siempre, o sea, hermano, usted nunca se le olvide el trabajar que le costó. O sea, cómo estaba en su pasado, o cómo estaba como extranjero. Si es que estoy hablando, si usted ya está legal, si usted ya está bien y toda la cosa, no se olvide de eso, ¿verdad? Para que no llegue a tratar mal a otro que estaba así como usted estuvo antes. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Yo te lo mando, dice el Señor. Y el punto número 3. Pero ya vimos que debe hacer el extranjero, lo que más sea posible, trata de hacer lo más legal posible. El punto número 2, ¿qué debe hacer el natural? O sea, el que es de aquí, tratar, en pocas palabras, trata bien al extranjero, como si fuera alguien tu vecino, alguien de aquí mismo, justamente. 3, ¿a quién se le deporta? Le puse así entre comillas porque lógicamente la Biblia no utiliza esta expresión. No dice, bueno, tú debes de deportar, no lo menciona, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le deporta? Números 15:30. Nada más puse ese versículo, pero hay varios versículos por todos lados de ahí del Antiguo Testamento que utilizan esta otra expresión que prácticamente significa lo mismo. Números 15:30. Mas toda persona que hiciere algo con soberbia, o sea, que se haya salido de la ley, así el natural como el extranjero, se ultraja a Jehová, o sea, está pecando contra Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, esa expresión, esa última parte que dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Si usted lee, ¿verdad?, que Éxodo, que Levítico, que Números, que Deuteronomio, se da cuenta que esa expresión se habla mucho, ¿verdad? Que dan a tener, acuérdense, está el pueblo de Israel, está como nómada, por ahí, ¿verdad? Y todos en sus tiendas, en sus carpas y moviéndose de aquí para allá. Pero entre ellos, ¿verdad?, hay también extranjeros que quieren ser parte, ¿verdad?, de esa sociedad, que creen que se en Dios y están así, ¿verdad? Pero a la mera hora había entre ellos que simplemente no se querían sujetar a la ley de Dios. Ahora, había algunas leyes que si se quebrantaban, la pena era la muerte. ¿De acuerdo? O sea, si de repente alguien tomaba la vida de otro, ¿qué se le hacía a esa persona? Se le apedreaba a muerte, que muriera. Y eso pasaba. Si un hijo se le rebelaba de repente a los padres, también recibía lo mismo, apedreado, a morir. Y así hay otras leyes que la manera que se solucionaba era bañándose. Era queman las ropas, ¿verdad? Y tú échate agua y todo, ¿verdad? Las alusiones que dice la Biblia y cosas
Y había otras leyes que decían, mira, si esta persona no quiere andar sujeta a la ley de Dios, córrela de aquí. Pero lo interesante es esto, dice, así el natural como el extranjero. ¿Sí me explico? O sea, la mera, el que se le deportaba en aquel entonces era, mira, no me importa si tú eres israelita o si no eres israelita, si te vas a comportar fuera de la ley de Dios, afuera. Entonces es la expresión, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Bien, nosotros ya no vamos a pasar para acá, toda la sociedad, todos los israelitas, para afuera. A ti ya no te queremos aquí. Entonces eso es lo que es una deportación, ¿no? Al final de cuentas es, sácalo de aquí, no lo queremos aquí. Entonces yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que sí está correcto si a la mera hora una persona, por supuesto no lo hacen por los naturales aquí, pero si una persona es criminal, si una persona le vamos a decir que es de otro país y se pone a matar, y se pone a robar, y se pone a rayar, ¿verdad? O a violar y todo eso, ¿ustedes no creen que por sí tendrían todo el derecho de decir, afuera, afuera? Si tú quieres andar las cosas, hacerlas en tu país, pero aquí no, ¿sí me explico? Entonces, si una persona se anda putando mal, entonces, lo interesante es que aquí, con la ley de Dios, con los israelitas, decían, miren, si fuera extranjero o si es israelita, o sea, entonces el día de hoy sería que también se le deportara también a los americanos que se portaron afuera, también para afuera. Y lo interesante es eso, que el jueves pasado yo escuché algo así parecido, y lo decían por lo que pasó en Virginia Tech. ¿Se acuerdan cómo el muchachito era que mató, de la mera se mató a él mismo, era de ascendencia extranjera? ¿Se acuerdan? Entonces él del radio decía, mira, no importa que sea ilegal o legal, si a la mera van a estar causando este tipo de cosas o algo así, lógicamente, o sea, si lo atrapan antes de que se ponga a matar gente, pero ya se ve que la cosa está mal, va afuera, no me importa que tenga visa de estudiante o lo que sea, va afuera. Entonces eso es muy curioso porque yo ya tenía esta cita. Dije, mira, parecido a esto, no me importa si es legal o ilegal, vea, si la nena se va a poner a hacer cosas malas, para afuera. Entonces es eso, que se le deporta definitivamente es aquella persona que ya está cometiendo crímenes, que ya está haciendo cosas malas, ¿verdad? Y como conclusión, quería ir a Mateo 12, 1 al 7. Esa, por favor, escríbanlo en su boletín porque ese no lo tienen. Pero esta cita la quiero compartir para aquellas personas que, vamos a decir, que son americanas, que son de aquí, y no importa cómo haya sido tu vida en el extranjero, yo no te quiero aquí. ¿Si me explico? O sea, que lleguen a tener esa actitud, mira, no importa cómo hayas sufrido en tu hogar, o sea, en tu país, no importa cómo esté la cosa y todo eso, no debes estar aquí legal y todo eso. ¿Sí me explico? De una manera así legalista, contundente. Entonces yo les quiero ofrecer esta cita, Mateo 12, 1 al 7. Esto es para tranquilizar a alguien que está así con eso. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Se acuerdan del día de reposo que no sale de trabajar? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Están quebrantando la ley. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Tratar de satisfacer una necesidad súper básica. Versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él, o sea, ni siquiera al rey David, ni a los que estaban con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Eso era lo legal, era totalmente ilegal lo que él hizo. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, ¿por qué? Porque los sacerdotes, pues, cuando estaban súper ocupados, era el día de reposo, ¿verdad? Y pues ahí está, ellos están quebrantando el día de reposo. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A qué se está refiriendo? A Jesús, de él mismo.
Versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías. ¿Y qué dice ahí? A los inocentes. Y conste que el ejemplo que él tomó fue de alguien que hizo algo que estaba contradiciendo la ley, que estaba en contra de la ley. Lo que hicieron los apóstoles, legalmente, eso está mal, ¿verdad? Está quebrantando la ley. Y en el caso de David y los que están con él, que no lo quebrantaron, sí lo quebrantaron. Y aún así, ¿cómo les llama Dios a ellos en la última palabra? Inocentes. Porque al final de cuentas, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían hambre. O sea, querían simplemente satisfacer una necesidad, básica para la sobrevivencia. Entonces hay personas que llegan a hacer cosas que desde el punto de vista humano dirían, pues es ilegal, no está bien. Pero Dios no los culpa si a la mera hora era porque de aquí no era una necesidad básica. O sea, era lo que se podía hacer para realmente poder sobrevivir, para realmente poder. Así como David, y David ni siquiera pensó en sí mismo, sino también con los que con él estaban, nosotros varones valientes, también lo compartió. Entonces esta cita es muy buena para aquellos que dicen, bueno, tal vez humanamente sí es ilegal, sí es esto, pero delante de Dios, si ellos no lo están haciendo de programa, yo quiero el sueño americano, sino que realmente les están satisfaciendo una súper grande necesidad que tiene en su casa, es otra cosa. Y en Deuteronomio 10, 12 al 21, que esa cita sí la tienen ahí, en el versículo 18, Deuteronomio 10, versículo 18 y 19, está hablando de cómo es Dios. Y dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, ya lo dice aquí como mandamiento para uno, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces él también dice, yo lo amo, dice Dios, y ustedes también aman. Ustedes también aman. Y como conclusión quiero ver en la primera parte de esa cita que les di, de Deuteronomio 10, 12 y 13. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ciudadano o no ciudadano? Acuérdense, si usted no es ciudadano, traten lo más posible de hacerse ciudadano, en lo más posible de hacer lo más legal posible. Y en el caso del que es ya ciudadano, que ya lo y todo eso, ame, no trate mal, no oprima, no abuse, no estafe al que es extranjero, sino ámelo. Y aquí en Deuteronomio 10, 12 y 13, que esto va para todos nosotros, que está en el contexto de eso de amar al extranjero, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué nos pide Dios de nosotros? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué dice ahí? Para que tengas prosperidad. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces todo lo que acabamos de decir el día de hoy, tomémoslo en cuenta. Todo lo que es estatuto de Dios, todo lo que es regla de Dios, todo lo que es la ley de Dios, todo eso, hagámoslo con mucho amor a Dios. Pues todo lo que haga, ¿verdad? Hágalo por amor a Dios, por amor a sus estatutos. Y Dios lo va a ver y dice que entonces uno va a ser prosperado. Entonces no importa, eso es lo que a todos nosotros ya nos pertenece hacer. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Pues simplemente que seamos obedientes a Dios. Y con esto terminamos. Entonces acuérdense de algo: si usted es ilegal, siga las leyes de este país, no use documentos chuecos que lo van a hundir más. Eso es otra cosa, porque si usted quiere ser legal, usted utilizó algo chueco. No, y ahí está en la lista, todos los social securities o todos los securities. Entonces trátenlo, hermano. Aquí en esta congregación nosotros tenemos ejemplos de personas que les dijeron: mira, haz esto chuequecito y vas a tener ese trabajo muy bueno. Y la persona dijo: no lo quiero hacer. Entonces hacemos desde que inventamos esto. No. Y a la mera hora, esa persona en su honestidad tuvo el trabajo, que la mera hora pues de otra manera lo hicieron, o de tal manera que no tuviera X trabajo, para que no tuviera que ser, ¿verdad?
hacer las cosas con mentira, y todo lo hizo legalmente. Pero es la cosa, a la mera hora es bien fácil que alguien venga con uno, ¿verdad? Así como la serpiente antigua, ¿verdad? Esta manzanita, ¿verdad? Para resolver todo. Bueno, claro que era la manzana, este fruto prohibido. Entonces igualmente aquí alguien le ofrece, mira, aquí tengo su documento, y todo eso. Trate de lo más posible no hacer nada chueco, porque a la verdad cuando sí puede ser legal, es decir, utilizó documento chueco, no fue. Entonces, ¿sí me explico? Igualmente los impuestos, que usted no es legal, pero sí está pagando impuestos, eso le va a hacer de historial bueno. Pero si usted dice, no, pues si no voy a hacer, si no soy legal, ¿para qué pago impuestos? Y a la primera hora le van a decir, ¿usted pagó impuestos en todos esos 15 años que estuvo aquí? No, pues pórale una multa bien grandota y todo. ¿Sí me explico? Entonces trate lo más posible de hacer legal, ¿verdad? No se hunda más. Entonces trate de obtener su licencia, su permiso de trabajo, su residencia, su ciudadanía. Y si usted es de este país, no angustie al inmigrante, no lo estafe, ¿verdad? No sea deshonesto, si usted es jefe y todo eso, sea benévolo con él. Benévolo me refiero por eso de que cuando cosechas, no trates de agarrar todo para ti, deja algo para el extranjero, para la viuda, para el pobre. Principalmente nosotros. Vamos a ponernos de pie para tener lo que es el canto de invitación. Y si es usted una persona aquí que no ha sido bautizado, que no se ha convertido a Cristo, todavía falta que usted se bautice, que usted ponga a Cristo, como dice la Biblia. Usted, acuérdense, tiene que creer en el Evangelio, creer en Cristo como Hijo de Dios, como su Salvador, como su Señor. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que confesar su fe en Jesús y tiene que bautizarse. ¿Verdad? Ahí tenemos bautisterio. Usted no ha sido sumergido en las aguas para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces lo puede hacer el día de hoy y comenzar